La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través del Instituto Pedagógico de Caracas y la Fundación Politécnico del Norte, le da la más cordial bienvenida a Elvira Eugenia Valverde Romero, licenciada en Educación Preescolar de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, especialista en gestión de proyectos educativos de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Actualmente se desempeña como docente del nivel preescolar en la institución educativa San Francisco de Asís de Cartagena. Bienvenida, Magíster. Saludo cordial. Mi nombre es Elvira Valverde Romero, doctorante en Educación de la UPEL y el IPC. A continuación, mi intención investigativa titulada Impacto de la pandemia COVID-19 en las vivencias y emociones en niños y niñas de primera infancia en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. El abordaje de la realidad atiende a cómo impacta la pandemia COVID-19 en las vivencias y emociones en niños y niñas de primera infancia en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena como factor determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las medidas direccionadas por organismos internacionales asumidos por distintos países para garantizar la salud de las personas, figuraron el cierre de escuelas, el confinamiento, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el aprendizaje remoto en casa, entre otros. Se considera que las anteriores medidas indudablemente produjeron cambios en distintos ámbitos, lo cual hace suponer como posibles causas de la desestabilidad emocional en primera infancia el confinamiento en casa, la ausencia de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, las condiciones y ambiente familiar, las rutinas no adecuadas, la falta de contacto y afecto entre pares, la escasa interacción con su maestra y la poca comprensión de lo que está sucediendo por la pandemia. De igual manera, áreas significativas para el desarrollo de la primera infancia como las emociones, el juego, el aprendizaje, el desplazamiento y las relaciones sociales sufren consecuencias tales como poca atención a las necesidades emocionales, aumento de los riesgos de estrés y ansiedad postraumáticos, sentimientos de aburrimiento, tristeza y soledad, riesgos de abuso, violencia y negligencia infantil, pérdida de seguridad por el estrés económico de los padres, temor a perder a sus padres, hermanos y o a la separación, interrupciones en los servicios terapéuticos y posibles modificaciones en las estructuras cerebrales para toda la vida. Ante los sentidos del yo observador, comparecen manifestaciones que corroboran que durante el confinamiento han surgido cambios en la conducta de niñas y niños tales como ansiedad, inseguridad, desinterés, resistencia a participar en las actividades, presión de los padres hacia los niños, maltrato físico, resistencia al apoyo en casa, abandono y deserción escolar, aprendizaje con falencias, enseñanza inadecuada y elementos distractores durante las videollamadas. Del mismo modo, el otro observador surge de diálogo con actores como estudiantes, padres de familia y docentes, evidenciando conductas recurrentes como llantos repentinos, nervios, pérdida de apetito, tristeza por no poder salir, jugar y ver a los amigos, encopresis, miedo, desánimo, conductas agresivas. Combina lo anterior a contrastar con el documento de la UNESCO, Educación en tiempos de pandemia, corroborando que las medidas de confinamiento significan para gran parte de la población infantil vivir en condiciones de hacinamiento, graves implicancias para la salud mental, aumento de exposición a situaciones de violencia, vulneración de los derechos de la infancia y dificultades en la socialización. Además, escaso espacio para estudiar y descansar, repercutiendo en lo cognitivo. Ante las repercusiones que se está generando en la salud mental y emociones de la población infantil, surgen interrogantes para comprender qué percepciones poseen los docentes acerca del impacto de la pandemia en las vivencias y emociones de los niños y niñas de primera infancia. ¿Cuáles han sido esos elementos que caracterizan el impacto de la pandemia en las vivencias y emociones? ¿Cuáles son las percepciones de estos en sus vivencias emocionales durante la misma? ¿Y cuáles son las estrategias de inteligencia emocional que utilizan ante el impacto de la pandemia? Por consiguiente, se estructura como propósito general generar una aproximación teórica acerca del impacto de la pandemia COVID-19 en las vivencias y emociones en niños y niñas de primera infancia en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena. La complejidad del fenómeno pandémico justifica la relevancia de la investigación, invita a cuerpos colegiados a cumplir lineamientos direccionados por organismos internacionales
y políticas públicas establecidas para garantizar la salud mental en primera infancia, y exhorta al maestro a reforzar desde la primera infancia las conexiones afectivas entre niños y niñas, que son parte fundamental en el proceso de desarrollo integral. Los aportes y factibilidad están representados en construir un corpus teórico desde los hallazgos que permita a los maestros fortalecer en niñas y niños cambios en sus formas de pensar, vivir y comportarse, gestionar sus emociones, implementar la resiliencia y garantizar el aprendizaje significativo. Como líneas de investigación asociadas tenemos el aprendizaje significativo, la praxis pedagógica y el currículum como una meta para su renovación enfocada y repensada desde la pandemia. El abordaje teórico atiende a las investigaciones, teorías y fuentes legales que respaldan la investigación. Los estudios llevados a cabo por autores como Berazategui, Balluerca, Orellana, Andrade y Toro 2020 levantan la voz aduciendo que no hay estudios abordados desde esta perspectiva de población, concluyendo que la limitación de la movilidad y el confinamiento domiciliar están asociadas a emociones negativas como el estrés, ansiedad y depresión. Los resultados sugieren que es esencial prestar atención a personas dependientes, jóvenes, estudiantes y mujeres. De ahí que sea esencial la implementación de medidas que contribuyan tanto al fortalecimiento de los recursos de afrontamiento personal y familiar como de las condiciones político-institucionales que permitan instaurar una nueva normalidad, cuya novedad no obstante se cimente sobre la promoción y recuperación de la salud mental de las personas. Las fuentes teóricas como educación integral, que Gómez define como el desarrollo perfectivo del ser humano completo en todas sus dimensiones, la evaluación de impacto, que Bernal y Peña definen como el análisis en la comparación entre los resultados efectivamente observados y los que habrían sido observados en su ausencia, la teoría de las emociones, que Vizquerra y Goma definen como un estado del organismo caracterizado por la excitación y como respuestas de agitación que implican una conmoción. Además, la inteligencia emocional, que de acuerdo con Meyer, Salovey, Goma y Goldman permiten inferir que la inteligencia emocional no constituye solo reconocimiento y guianza de las propias emociones, sino ahondar en las emociones de las otras personas. La resiliencia, que de acuerdo con Barudi, Dentanian y Gradberg permite inferir que un niño en distintos momentos estará expuesto a situaciones adversas y, a pesar de verse y sentirse desvalido o frágil, ha de adaptarse de forma positiva y no obligatoriamente vivirá durante la adultez en medio de la frustración. Las fuentes legales que sustentan la investigación están soportadas en organizaciones internacionales y nacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la CEPAL y la UNESCO, considerando que esta pandemia es una amenaza social y económica y de salud mental, creando situaciones extremadamente desafiantes de violencia para los más vulnerables. De igual manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social en atención a la primera infancia, refieren que dicha etapa es crucial para el desarrollo de la niñez en los aspectos que estructuran la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social. Plantean un conjunto de acciones políticas expresadas en planes para proteger el desarrollo integral de los niños, reconociendo sus potencialidades, a lo que la OPS sugiere a cuidadores de niños ayudarlos a encontrar maneras positivas de expresar sentimientos como la tristeza y el temor, con estrategias creativas como pintar, colorear, que sirvan de apoyo a situaciones de estrés. El horizonte metodológico lo constituye el paradigma interpretativo, que de acuerdo con Albert enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos. A partir de la connotación de las experiencias de los informantes durante la pandemia, busca contextualizarlas en tiempo, espacio, corporalidad y contexto relacional bajo una mirada comprensiva integral. El enfoque es el fenomenológico, referido por Foster como aquel que persigue la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad. Esta comprensión busca la toma de conciencia de los significados en torno del fenómeno. Se pretende describir y entender desde el punto de vista de cada uno de los participantes y de las perspectivas construidas por el colectivo. El método es el documental bibliográfico que de la Torre y Navarro expresan permite utilizar información registrada en determinados documentos, direccionando a seleccionar, compilar, organizar e interpretar toda información relacionada con la temática investigada y lograr el propósito general planteado. El horizonte metodológico lo constituye el paradigma interpretativo, que de acuerdo con Albert enfatiza la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas en los contextos educativos.
A partir de la connotación de las experiencias de los informantes durante la pandemia, busca contextualizarlas en tiempo, espacio, corporalidad y contexto relacional bajo una mirada comprensiva integral. El enfoque es el fenomenológico, referido por Foster como aquel que persigue la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad. Esta comprensión busca la toma de conciencia de los significados en torno del fenómeno. Se pretende describir y entender desde el punto de vista de cada uno de los participantes y de las perspectivas construidas por el colectivo. El método es el documental bibliográfico que de la Torre y Navarro expresan permite utilizar información registrada en determinados documentos direccionando a seleccionar, compilar, organizar e interpretar toda información relacionada con la temática investigada. Con respecto de las técnicas, Aranda y Araujo sostienen que aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación. Hemos de apoyarnos en técnicas como la observación participante, mediante la cual adquirimos la información de nuestro entorno de forma activa. Otra de las técnicas es la entrevista en profundidad, a través de la cual con las preguntas abiertas se pretende la narración de experiencias vividas. El análisis documental, desde la lectura de textos, artículos y páginas web. Otra de las técnicas es el grupo focal, como espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los sujetos inmersos, centrándonos en la pluralidad y variedad de sus actitudes, además de la triangulación que nos lleva a confrontar para validar los resultados obtenidos. Sabino define los instrumentos como el recurso del cual se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Siendo así, los instrumentos a utilizar son las notas de campo, las fichas bibliográficas, el guión de entrevista y el guión de grupo focal, que al estar en correspondencia con los interrogantes y propósitos planteados, permitirán revelar información significativa y profunda para llevar a cabo un análisis pertinente, organizado y sistemático del problema. De esta manera doy por terminada mi intervención.